en lo que hoy el Señor continúa hablándonos. ¿Te ha hablado el Señor en este tiempo, iglesia? El Señor ciertamente usa estos espacios también y no está limitado solamente, escúcheme, a este lugar. No está limitado el Señor a nada. El Señor, cuando quiere hablarnos, nos habla. Está en nosotros, porque Él hablar nos habla, pero nosotros decidimos tomar esa palabra. Pero no solo escucharla, porque si el Señor te habla algo, es porque no solamente quiere que escuches su voz, sino que vivas su vida. Y esto es lo fundamental para el que está en Cristo Jesús. Entonces, cada vez que nos reunimos en estos lugares, estos espacios, estos ambientes que Dios nos permite vivir, que son un privilegio, porque muchos no tienen esta libertad y cada vez me entero más de cosas que viven otros hermanos, porque aunque no hablen español y hablen otro idioma, pero están en Cristo, estamos unidos. La iglesia es una y estamos unidos en espíritu a cada una de esas personas, más allá del idioma que hablen, porque somos todos ciudadanos del mismo lugar, del reino de los cielos. Amén. Y digo, hay que poder apreciar y agradecer, creo yo, cada vez que podemos reunirnos en un lugar para contemplar la palabra, para comer del pan de vida y para ser nutridos, ¿no? Para comer a Cristo. ¿Quieren comer a Cristo hoy o no? Claro que sí, es nuestro alimento predilecto, ¿no? Bueno, quiero entonces ir al texto del día de hoy, que está en Gálatas 2:20. Mire, este texto lo hemos hablado, ustedes quizás lo conocen de memoria. Es un texto muy familiar para el ámbito, podríamos decirle, evangélico, cristiano, no sé cómo le quieras llamar. Pero para el que está en Cristo es un versículo y un pasaje que es tan profundo cuando lo podemos analizar, no desde un punto de vista, natural, sino desde la realidad que tenemos en Cristo. Cuando nosotros estamos viendo, como dije iniciando la reunión, cuando nosotros podemos ver, iglesia, nuestra realidad en Cristo, cuando podemos ver, y solamente la podemos ver por el Espíritu, no por otra forma. Cuando vos podés ver tu realidad en Cristo, no la podés ver en un mundo material, se refleja en un mundo material, pero nace desde el Espíritu. ¿Estamos claros? Entonces, cuando no estamos viendo esta realidad desde el Espíritu, no podemos desarrollar desde el Espíritu la vida que nos fue otorgada. Y acá Pablo dice algo a la iglesia en Galacia, que es muy interesante y muy importante, y bueno, observamos lo que dice este versículo, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida que vivimos los hijos de Dios no es normal. Pero no es normal desde la perspectiva del mundo, iglesia. El mundo piensa que tú y yo estamos locos. El mundo piensa que nosotros perdemos el tiempo congregándonos, reuniéndonos, compartiendo con hermanos de la fe, de la familia de la fe. Ellos creen que la diversión se refiere a otras cosas, pero porque no están viendo y no están entendiendo, no están percibiendo y no viven en la realidad que es Cristo mismo. Pero nosotros que hemos recibido esta verdad, que vivimos esta realidad, nos deleitamos y nos gozamos porque es Cristo en nosotros llenándolo todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, desde la perspectiva del mundo, no somos normales, desde la mirada de personas que están ajenas al diseño de Dios y que prefieren vivir a su manera, digamos, la vida. Gente que se amotina en contra de todo lo que es Dios. Estos piensan que nosotros somos locos.
Por eso dicen las Escrituras en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es que es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿dónde están los salvos? ¿Hay salvos en esta casa hoy? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Quiero preguntarles, ¿la vida del que está en Cristo es igual a alguien que no lo está? ¿La vida del que está en Cristo es igual a alguien que no está en Cristo? Podríamos decir que no. Claro que sí. Pero creo que también podríamos decir, depende. Opa. ¿Cómo? ¿Estoy en Cristo y depende? Depende, digo, y vamos a ir entrando en esto. Escuche, porque a veces estamos en Cristo, pero las vidas que vivimos no reflejan a Cristo. Podemos estar en Cristo y tener sentimientos y emociones que gobiernan nuestro corazón, estando en Cristo. Entonces, ¿por qué? Es algo que tenemos que poder preguntarnos. Y digo depende, porque puede haber personas en Cristo que no responden a la santidad ni son perfeccionados en la verdad. Y tú y yo necesitamos ser perfeccionados en la verdad. Ser perfeccionados en la verdad no es congregarse nada más, mis amados. Esto es algo que es parte de lo que en Cristo tenemos el privilegio de hacer, de reunirnos. No solamente acá, a veces vos te querés reunir con un hermano, visitarlo y ahí contemplar a Cristo juntos. Porque podemos hablar de muchas cosas, de política, de fútbol, pero la centralidad de nuestra vida no descansa ni en la política ni en el fútbol, sino en Cristo. Y ese siempre es para mí el tema de conversación mayor. Siempre para mí va a ser ese. Y podemos compartir de todo, disfrutar de todo, pero la centralidad de mi vida, de mis pensamientos, está en Cristo. ¿Lo está en ti? Gloria a Dios. Entonces, digo depende. Como digo, porque no respondemos a veces a un perfeccionamiento en la verdad. ¿Por qué? Porque las decisiones son guiadas por nuestros propios razonamientos. Y vivir de esa manera habla de una vida sin rendición, sin cruz, una vida fuera del diseño de Dios. ¿Y por qué pasa eso? Porque no estamos viendo. Escuche y preste atención, por favor. No estamos viendo nuestra realidad en Cristo. No estamos experimentando todo lo que nos fue concedido en Cristo. Cuando vos ves a Cristo realmente por el Espíritu, cuando lo comenzás a ver cómo Él obra en tu vida, cómo está transformando tu vida, el que ve a Cristo puede ser testigo de Cristo. Si vos solamente venís y te llenás con los testimonios de los demás, de lo que los demás viven en Cristo, pero tú no lo estás viviendo, tú eres un reportero de Cristo, pero no eres testigo. Viste que el reportero llega a la escena de lo que sucedió y dice, dígame ¿usted vio lo que pasó? Sí, está hablando con el testigo. Pero él después comenta lo que el testigo le dijo. Y muchas veces en Cristo podemos vivir de esta manera, siendo reporteros de la fe y no siendo testigos en Cristo. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, hemos mencionado que la salvación es un suceso en la vida del Hijo de Dios. La salvación es un suceso, pero la vida en Cristo o la perfección en Cristo es un proceso. La salvación es un suceso, así. Cuando vos decís, Cristo, te necesito, vení a vivir en mi corazón, quiero tu vida. Cuando hay un arrepentimiento genuino, el Espíritu de Cristo viene, mira, a vivir en tu vida. Y eres transformado a hijo. De huérfano a hijo. Y eres salvo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso?
Hay salvos en la casa, parece que no se alegran por ser salvos. Es un gozo. ¿Viste? Cuando no te alegras, hay algo que te está impidiendo deleitarte en lo que eres en Cristo. Muchas veces nos congregamos y no sabemos, no entendemos, no estamos viendo. ¿Por qué? Porque hacemos algo rutinario de esto, iglesia. Y este es el peligro de entrar en rutinas y costumbres meramente. Pero una vida es algo que sucede todos los días. Una vida sucede todos los días tenés hambre, ¿sí o no? ¿Cuánto le da hambre? Algunos ya tendrán hambre ahora y lamento que tengan que recordártelo. Pero ya vamos a terminar y se pueden ir a comer si gustan. Pero la vida tiene sueño, descansan, duermen. Es parte de la vida. La vida es. ¿Cómo explicamos eso? No lo podemos explicar, pero sabemos qué es. Se manifiesta. Y todo esto que nos pasa, frío, hambre, sed, calor, sueño, es innato, pertenece a la vida. Y todo lo que está en Cristo tiene una naturaleza que pertenece a Cristo. Y que si esa naturaleza está en mí, naturalmente tiene que crecer. Pero muchas veces no crece porque estamos haciendo de esta vida algo rutinario, algo momentáneo, algo pasajero, algo que sumo. Mire qué triste es esto. Porque muchas veces yo también viví esta experiencia de sumar, congregarme como algo más que hago en mi vida. Es algo más que hago. ¿Qué hace los domingos? No puedo porque tengo que congregarme. Es algo más que hacía en mi vida. Pero después en la semana no vivía esa vida. No la disfrutaba, no la desarrollaba, no la conocía. Porque determina uno, decide uno vivir una vida religiosa y conformista. Digo, me congregué, listo. Ya estoy. Estamos bien. Pero la vida en Cristo es una vida de momento a momento, de segundo a segundo, minuto a minuto, en el auto, en la casa, en el trabajo, en la cocina, en el baño, donde quiera que te encuentres. Porque Cristo vino a hacer, y hablábamos hoy, que preparamos un lugar. ¿Para que qué? Para que puedas habitar. Ese es tu corazón y el mío. Ya Cristo mora ahí. Entonces, decía David, ¿de dónde iré de tu presencia? ¿No decía eso David? Si descendiera a lo más profundo, ahí estás tú. Si hicieres mi morada, allá estás tú. Al lado de las estrellas, ahí. ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? Más cuando habita en nosotros. O sea, donde nosotros estamos está Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Algunos se alegran, algunos quizás no, porque dicen, entonces ve todo lo que hago. Sí, claro. Ve todo lo que hablas, lo que mirás en tu celular, lo que pensás, tu actitud, todo, Él lo ve todo. Amén. Gloria a Dios. Pero esto no tendría que ser un peso, sino un gozo para nosotros. Porque Él no nos deja, no es que Él nos viene a visitar. Él no es un visitante, Él es un habitante. Él habita en nosotros, iglesia. Entonces, mencionamos que la salvación es un suceso, pero la vida en Cristo, la perfección en Cristo es un proceso. Hay una vida que necesita seguir desarrollándose en nosotros. Una santidad que necesita crecer. ¿Y por qué esto es así? Porque el Señor va formando a Cristo en ti a través de cosas que te van sucediendo en el día a día, a través de distintas circunstancias. Y usa diferentes medios. Puede usar ciertas crisis en tu matrimonio, en tu salud, en tu economía. Amén. Y aún personas que se presentan en tu vida para que Cristo sea formado en tu vida. ¿Por qué? Porque Él está forjando su carácter en ti y en mí. Porque en todo eso vamos teniendo un mayor entendimiento, no sé si le ha pasado, de lo frágil que somos y lo poderoso que Él es.
Cuando a veces miro mi vida, digo, qué fragilidad. Somos tan vulnerables. Nacemos, morimos, nos enfermamos, los golpes nos duelen, las cosas que nos dicen pueden doler o no. Somos tan frágiles. Pero la vida que tenemos en Cristo, escuche, es una vida indestructible, poderosa. Decíamos, ¿no? En el versículo, es una vida de poder, poder de Dios, que hoy habita en nosotros. Entonces ahí en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo describe precisamente, iglesia, el suceso y el proceso a través del efecto de la cruz. Escuche, porque la cruz no es para llevar colgada ni para llevar tatuada. La puedes llevar y estar libre para ponértela en el lugar colgando, acá en la muñeca, en el anillo, en la nariz, no sé, donde quieras, ¿no? Pero hay un suceso en la cruz y también hay un proceso en la cruz. Y esto es lo que necesitamos poder ver y entender. Cuando dice, con Cristo estoy, escuche, para que preste atención a un solo versículo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él está haciendo referencia al suceso de la cruz en su vida, cuando Él nace de nuevo en Cristo, porque pasó de muerte a vida y de tinieblas a luz. Ya, estoy con Cristo, estoy juntamente crucificado y tengo una nueva vida. Está hablando del suceso de la cruz. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? ¿Puedo escuchar un amén fuerte? Amén. ¿Cuántos han pasado de muerte a vida acá? Amén. Con convicción, iglesia, ¿eh? Pero continuando con el mismo pasaje, porque siempre nos gusta decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo. Y eso está muy bien, pero la segunda parte nos habla igual de profundo. Y ahí es donde quiero que podamos prestar atención. Continuando con el mismo pasaje, Pablo también dice, y lo que ahora, diga conmigo ahora, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está hablando del efecto de la cruz en su diario vivir, hermano. Acá está hablando del efecto de la cruz, no como un suceso, sino ahora como un proceso en tu vida. ¿Me siguen? De su rendición a la verdad. Él está hablando de su rendición a la verdad, de esa vida que le estaba gobernando. Y este debe ser el proceso de la cruz en mí, en ti, como lo fue en Pablo. Lo debe ser en todos los que hemos renacido en Cristo. Hemos renacido una nueva vida, pero esa vida necesita crecer. Hay una formación de esa vida en nosotros. ¿Y quién es esa formación en nosotros? Es Cristo mismo en nosotros, siendo formado en nuestro carácter, en nuestro vocabulario, en nuestro trato, en la forma que amamos, en la forma que desplegamos ese amor, en cómo ayudamos a los demás. En todo lo que somos se tiene que ver a Cristo. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Ahora, las decisiones que tomamos en Cristo nos dirigen a ser perfeccionados en la verdad presente. Las decisiones que tomamos en Cristo nos dirigen a ser perfeccionados en la verdad presente. Las decisiones que tomamos en la carne nos dirigen a corrompernos por medio del engaño. ¿Y cuál es este engaño? Vivir de acuerdo a nuestro parecer. Y quiero que hagas una revisión de tu vida en tu diario vivir y vas a ver cuántas veces tomas decisiones de acuerdo a tu parecer. Todos pasamos por ahí. Pero es necesario vivir en la voluntad del Padre. El Padre nuestro dice que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ok. Entonces, podemos orar el Padre Nuestro, recitar el Padre Nuestro, pero otra cosa es vivir esa realidad.
que nosotros podamos decir, esto que tomé, esta decisión que tomé, más allá que la hayas tomado y hayas hecho lo que hiciste, es decir, no lo voy a volver a tomar de esta forma. Entiendo que no está bien, entiendo que, no sé, pasó esto, pasó lo otro y no edificó a nadie, no sanó a nadie, no me hizo bien a mí, ni a la persona, ni a la situación. Entonces Dios te está hablando, Dios te está mostrando. El Espíritu nunca deja de hablarte. Lo que pasa es que nosotros al oír cerramos porque nos incomoda, porque nos molesta la verdad, porque tenemos tantas cosas que cambiar tú y yo. Tenemos tantas cosas que cambiar que sentimos que la lista es interminable, pero dejemos que Dios siga trabajando en nosotros. Dejemos que Él siga purificándonos. Dejemos que Él sea quien gobierne nuestras vidas. Y este es el desafío que tenemos. Y en lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él está hablando de una vida que Él está viviendo. Lo que ahora vivo en la carne, el resto de los días que tengo, en los días de vivir en esta tierra, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo de una manera distinta. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces tenemos que evaluar, tenemos que pensar, tenemos que ver, que el Espíritu nos conduzca en poder ver dónde estamos parados, cómo se está expresando esta vida, y te das cuenta cómo se expresa en lo que tú haces, lo que dices. ¿Desde qué ámbito estás haciendo lo que haces? ¿Desde qué pensamiento estás haciendo lo que haces? ¿Qué es lo que gobierna tu vida? ¿Qué es lo que te pone triste? ¿Qué es lo que te pone mal? Tenés que llevarlo a la cruz. La cruz te permite vivir en libertad. La cruz mató al hombre viejo para que resucitemos a una nueva vida, del hombre nuevo, que es Cristo en nosotros, iglesia. Amén. Entonces, vivir de acuerdo a nuestro parecer es el engaño. No vivas a tu parecer. Despojémonos de esa forma de vivir y de forma de pensar. No pongamos excusas. Después lo hago, de a poco. No, es necesario comenzar a crecer y madurar en el Señor. Amén. Dice también en Gálatas 6:7, no os engañéis. Muy conocido este pasaje. Dios no puede ser burlado porque dice, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Escucha, es necesario ver cuáles son los frutos de tu cosecha. Es necesario ver los frutos de tu cosecha. ¿Por qué es tu cosecha? Porque es tu siembra. ¿Cómo está siendo cosechado el matrimonio en el hogar? ¿Cuál es el fruto de la vida en tus hijos? ¿Qué semilla estás sembrando? ¿Estás sembrando para vida eterna o para corrupción? Iglesia, no dejemos que los años nos pasen, que los días nos pasen. Rindámonos a esta vida que nos ha sido otorgada en el Señor. Dejemos de poner excusa, que él, que ella, que esto, que lo otro. Si todo lo tenemos en Cristo y todo lo podemos en Cristo. Y si el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, entonces, ¿cuál es la excusa? Basta. No os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Entonces estoy mirando mi vida, estoy mirando mi hogar. ¿Cuál es el fruto de lo que estoy viendo? Cuando vos ves un fruto que no es bueno, tenés que comenzar a trabajar eso. Tenés que comenzar a ajustar cosas, a cambiar cosas, a ordenar cosas. Porque lo que tiene que fructificar es Cristo en tu hogar. Es Cristo en tu matrimonio. Es Cristo en nuestros hijos. Amén, iglesia. Porque solamente vas a cosechar lo que estás sembrando, no otra cosa. No busquemos respuestas en otro lado, porque no las hay. En Cristo lo tenemos todo, ¿sí o no? Pero solamente podremos saberlo y podremos disfrutar de todo si Él está ocupando el lugar
en todo. Si Cristo no está ocupando un lugar en tu vida, nunca vas a descubrir, nunca vas a saber, nunca serás testigo del obrar de Dios. ¿Me escuchan? Qué bueno que me escuchen, porque dice que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo estaba diciendo que sus días de vida natural, los que estos sean, serían vividos en la fe puesta en el Hijo de Dios. Todo aquel que vive por la fe en Cristo tendrá una vida gobernada por el Espíritu. Si hemos venido a Cristo, o si Cristo nos ha encontrado donde estábamos, para trasladarnos a su reino inconmovible, a su luz admirable, es para que en esa luz podamos ver, descubrir, experimentar y ser testigos de lo que nos fue otorgado en Él. ¿Que puede causar asombro? Seguro que sí. Pero te tiene que causar tomar decisiones. Preste atención, por favor. Tiene que ayudarte a tomar decisiones. Como dijo Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, no lo voy a vivir a como a mí me guste, a como a mí me parezca. Lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. Voy a vivir rendido a la realidad que hoy viene a mí, que hoy vive en mí, que hoy me está consumiendo. ¿Te está consumiendo Cristo? ¿Te está consumiendo? Hay momentos que vas a estar solo y de repente el Espíritu te comienza a hablar y te comienza a abrazar su presencia, algo poderoso, y comenzás a veces a llorar. Comenzás a reconocer su presencia, la disfrutás y agradecés. No sé, simplemente estás ahí y disfrutando de un momento inigualable. No es que vas a vivir, digo, estas son simplemente manifestaciones. Pero lo cierto es que tenemos una comunión con Dios. Amén. Porque fuimos unidos a Él. ¿Cuántos saben que no tenemos una relación con Dios? Porque eso habla de dos personas, ¿no? Pero cuando vos eres uno con Él, hay una común unión. De ahí sale la palabra comunión. Y estamos en comunión con Dios. Porque este concepto, ay Dios mío, este concepto que nos fue enseñado, que Dios está con nosotros y Dios camina conmigo y que Dios es el copiloto cuando manejo, basta de estas cosas. Eso no es bíblico. El Señor vino, cantamos, para que vengas a habitar, para que este sea tu hogar. Nosotros dice que somos el templo donde habita el Espíritu de Dios. Aleluya. Y vale aclarar, para que no se malinterprete lo que es vivir en la fe del Hijo de Dios. Porque hay muchos conceptos con respecto a esto. Y no tiene que ver con simplemente conocer las Escrituras, con memorizar versículos, ni con congregarse, ni con diezmar o ofrendar, o servir en algún lugar. Y todo esto está bueno, y no se excluye. Pero vivir la vida en la fe del Hijo de Dios no es eso. Eso es a causa de. Todo eso que mencioné surge a causa de lo que tengo adentro mío. Si yo sirvo a la gente para ser visto,
Eso no es evangelio. Eso no es real. Pero si yo sirvo a la gente por la vida que me está impulsando a hacerlo desde adentro, eso agrada al Padre. ¿Me sigue? Si yo me congrego para que no digan, ¿cuánto hace que no venís? O para que no piensen que soy un carnal, eso no es el evangelio. Eso no es vivir en la fe del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Me congrego porque es un gozo para mí verte a ti, ver a Cristo, ver cuánto Cristo está siendo formado en ti y cuánto está siendo formado en mí. Para que nos gocemos de la vida que está creciendo cada vez más entre nosotros, en su cuerpo. Pero si yo vengo, no queda otra, tengo que ir, aunque sea 2 horas y ya me saco esto de encima, eso no es vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Me sigue? Tiene que ver más bien con una rendición cada vez mayor al gobierno de Cristo en nosotros. Una rendición mayor, creciente, al gobierno de Cristo en nosotros. En negarnos a nosotros mismos. En que se haga su voluntad y no la nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se levante la iglesia en rendición, así, ¿qué está hablando? Porque ¿qué nos enseñaron? Levántate y grita un grito de guerra y reprende a los demonios y destronemos las potestades y los principados y que esta ciudad conozca a Cristo. La iglesia se levanta en rendición. ¿Por qué? Cuando yo me rindo a la realidad que tengo en mi vida, que es Cristo en mí, rendirme a esa realidad quiere decir menos de mí, más de Cristo. Y cuando hay más de Cristo en ti, hay una mayor expresión de Cristo. Entonces esta ciudad te va a conocer por la expresión de Cristo en cada uno de nosotros. No de otra manera. No de otra manera. No de otra manera. Podemos hacer campañas y todo lo que se te ocurra. Pero si solamente estamos predicando para llenar estas bancas, estamos errando. Porque la iglesia es aquel que vive a Cristo en su vida, no el que se congrega. Congregarse, no estoy en contra de congregarse, créanme. Como pastor quiero que todos se congreguen. Todos los domingos, puntuales, temprano, que se abracen, se saluden, ¿verdad? Que se alegren. Porque hay algunos que salen disparados, como que les van a poner una multa si se quedan 5 minutos más. No hay multas acá, ¿eh? Hay gozo de poder ver a mi hermano en Cristo. Amén. Entonces, cuando se levante la iglesia en rendición es cuando se verá el fruto de un Cristo gobernante en su pueblo. No porque se congregue, como dije, cada domingo, sino porque será una realidad difícil de negar en la vida de cada uno de nosotros, donde quiera que nos encontremos. Aleluya. Vivir en la fe del Hijo de Dios es vivir en plenitud. Es vivir en paz, es vivir en esperanza, es ser testigos de su fidelidad, de su obrar, de su poder actuando en nosotros. Cuando fuimos crucificados juntamente con Cristo, también resucitamos a una nueva vida. No una vieja vida mejorada, sáquese eso de la cabeza. Dios no te llamó para mejorar tu vida, sino para que mueras y resucites juntamente con Cristo para una nueva vida. Y esa es una vida perfecta, eterna, que tiene que gobernar nuestra alma, porque en nuestra alma está la expresión de quiénes somos. Y si somos espirituales, expresaremos el espíritu que nos gobierna. Si somos carnales, también vamos a expresar la carnalidad que nos gobierna. Y triste es pasar por la vida sin dejar que el Espíritu Santo nos conduzca
nos guíe, nos hable, nos moldee, nos forme en la imagen de Cristo. Recibimos una nueva vida, una nueva naturaleza, una vida que vive desde la fe, una vida que se expresa en obediencia, una vida que puede disfrutar plenamente porque no le hace falta nada, porque no dependemos de recursos materiales ni económicos para ser feliz ni para tener tranquilidad. ¿Cuántos sabían eso? Pero si no tengo plata no soy feliz. Porque tu corazón ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Hay más amor por el dinero que por Dios. Y son cosas en las cuales nosotros tenemos que poder ver. Porque la vida que tenemos hoy y los días que restan, tenemos que vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Tengo fe. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Ok, esa fe se usa. Es un don de Dios. Porque la fe hace posible en el mundo material lo eterno. ¿Me siguen? Entonces, en nuestra asignación tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que proveer. Pero es Cristo la centralidad en toda y cada una de esas cosas. Entonces, cuando nosotros acudimos y dependemos del dinero, no se está realizando lo que Pablo dice, de vivir en la fe del Hijo de Dios. Sino yo tengo más fe en el dinero. Yo tengo más fe en mi capacidad, en mis fuerzas. Pero nuestra dependencia, nuestra fe está puesta en Cristo. Porque créame, cuando nosotros vivimos y caminamos en su voluntad, entiendo que Él también va a proveer para cada asignación que Él nos va a dar. No nos va a hacer falta nada. Y está bien que trabajes y que ahorres, ¿sí o no? Y está bien que te vayas de vacaciones, que disfrutes. Claro, es parte, hace falta descansar también. Pero no una vacación por mes, ¿no? La vacaciones es cada tanto, ¿no? Hay gente que se toma vacaciones una vez por mes. 12 vacaciones en el año. Qué lindo. Tomate las que vos quieras, mientras Cristo sea la centralidad de tu vida. Amén. Amén. Entonces, el que está en Cristo ha recibido el Espíritu de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué hace el Espíritu? Ya terminamos. ¿Qué hace el Espíritu? ¿El Espíritu les habla? ¿Nos habla? ¿A cuánto les ha hablado el Espíritu? Si estás en Cristo, escuchá lo que te voy a decir, escuchá y presta atención. Hacete así en la oreja, presta atención. Sí. Hacele al que está al lado, mira, presta atención. Si nosotros hemos renacido en Cristo realmente, escuchá, es imposible que el Espíritu no te hable. Imposible. Escuchá. Vos cuando estás en un lugar solo y escuchás que alguien habla desde otro lugar, ¿esa voz de dónde viene? De otro lugar, de afuera. ¿Y el Espíritu dónde está? Es imposible que no te hable si vive en ti. ¿Se entiende? Amén. Entonces, Él te va a hablar y siempre te habla. Pero yo tomo decisiones en mi vida.
sacudo las palabras o las recibo, las aprecio, las atesoro. ¿Y con qué fin te habla? Te habla porque obviamente caminamos muchas veces en una línea fuera del diseño de Dios. Y te habla para que te ajustes a diseño. ¿Amén? Entonces, ¿quieren caminar en el diseño de Dios, sí o no? Porque ahí está todo, ¿eh? Cuando vos caminás en lo que a vos te parece bien, vas perdido, te digo. Te estás perdiendo lo mejor de lo mejor. Aunque no parezca. Entonces, es imposible que el Espíritu no nos hable. Es imposible que Él no te guíe. Pero ¿qué? A ver, ¿qué es más fácil? Llamo al líder, llamo al pastor y pregunto, ¿qué tengo que hacer? Y está bien buscar un consejo, ¿sí o no? Pero eso es no rendirte a la voz del Espíritu para que te guíe. Si está en ti, ¿puede guiarte o no? Pero preferimos hacer un bypass, como los que hacen en el corazón, e ir directamente a una voz natural que nos conduzca, porque es a lo que estamos habituados. Y enseguida, pastora, mire, y ore por favor, dice él que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora en nosotros. ¿Mora o no mora? Amén. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Y entonces, pero es como nosotros no podemos a veces acceder a la libertad que tenemos porque seguimos atados a pensamientos humanos. Y lo que ahora vivo en la carne, en los días de mi existencia, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Creo, espero, escucho. Dice la palabra que Él nos enseñaría todas las cosas. Entonces, ¿por qué no estamos aprendiendo? Es mi pregunta. ¿Por qué no estamos aprendiendo? Porque seguimos conectados a cosas temporales y momentáneas. Y nos perdemos de ser guiados, de ser conducidos. ¿Me sigue? El Espíritu nos conduce y también hace algo tan precioso. Porque ¿cuántos saben que en el mundo, dijo Cristo, tendréis aflicción? Y Él antes de morir no había ido a la cruz, pero decía, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque era un hecho desde la eternidad que Él iba a vencer al mundo. Por eso era difícil entenderlo en ese momento. ¿Cómo venciste al mundo, no? ¿Dónde? ¿Cuándo que no lo vi? Pero Él ya había vencido desde la eternidad. Él había vencido. Tenía que pasar el proceso por la tierra, vivir lo que estaba escrito de Él. Pero era un hecho en la eternidad. ¿Me sigue? Y mire lo que dice Romanos 8:14. Porque el Espíritu nos guía, también nos conforta. Hace todo esto el Espíritu. En Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados, no los que no son guiados, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Hay hijos de Dios acá? Lindo. Entonces la única forma que el Espíritu nos guíe es ¿cómo? Esta es bien complicada, ¿eh? A ver quién me la saca. ¿Cómo es la única forma que el Espíritu nos puede guiar? ¿Quién se anima? No murmure. Levante la mano y hable con claridad. ¿Quién levanta la mano? A ver, Liz. Parte. Sí.
Pero ¿cómo es que el Espíritu nos guía? Es tan fácil como dejándonos guiar. Mire. Sí, causa risa. Y vos decís, qué complicado. Y le dije, es re complicado. No lo es una forma de decir, es tan simple como eso. Pero no nos dejamos guiar tantas veces. No nos dejamos guiar. Entonces, el Espíritu te va a guiar cuando vos te dejes guiar. Es rendirnos, como dijeron, al nuevo régimen del Espíritu. ¿Cuántos saben que cuando vinimos a Cristo fuimos puestos bajo un nuevo régimen? Como dice en Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley, dice Pablo, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo ¿de cuál? Del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Ya no estamos sujetos a la ley del pecado, porque fuimos hechos libres para vivir en Él y para Él. Esto es lo que está diciendo Pablo. Yo vivo bajo un régimen de libertad, de conducción, de vida, de esperanza, de salud, de poder. Porque bajo este régimen hemos sido puestos. Amén, iglesia. Vamos terminando. Veamos lo que dice Romanos 6, del 9 al 11. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué pasa? Ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, dice, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 6:4, para terminar, vamos leyendo este. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, ¿para qué resucitó? Para la gloria del Padre. Así también nosotros, andemos en vida nueva. Miren, amados, lo que pasó o lo que le pasó a Cristo nos pasa a todos nosotros, los que hemos renacido en Cristo, los que hemos nacido. ¿Hay nacidos de nuevo en este lugar? Amén. Si nosotros antes estábamos muertos, como dice la palabra, en delitos y pecados, pero hemos renacido por medio de Cristo a una nueva vida, esa vida debe ser expresada porque ya no vivimos para nosotros, sino para la gloria del Padre. Amén. Esto que le pasó a Cristo, amados, nos pasa a nosotros. Porque nosotros fuimos muertos al pecado. Entonces, si fuimos muertos al pecado, no podemos andar más en él, porque fue quitado en la cruz. Ese fue el suceso de la cruz. ¿Me sigue? Ahora, el proceso de la cruz es tu transformación en la imagen de Cristo. Es ser formados en la imagen de Cristo. Que el resto de los días que Dios te dé sobre la tierra sean para vivir en la fe del Hijo de Dios. No de acuerdo a mi parecer, porque eso es muy fácil, porque eso no viene de Dios, porque eso está en el hombre viejo, está en la carne. Pablo dice, el resto de mis días los voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. Porque Él fue el único que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no creerle? ¿Cómo no amarle? Amén. Esto es hermoso. Lo que le pasó a Cristo nos pasa a nosotros. Escuché una vez a alguien decir, y termino con esto, que si naces una vez, mueres 2 veces. Pero que si naces 2 veces, mueres una sola vez. ¿Se entendió? El que nació naturalmente y no nació del Espíritu, tiene 2 muertes, física y espiritual.
Pero el que nació físicamente y nació del Espíritu, nació de nuevo en Cristo, tiene una sola muerte, la física. Somos eternos en Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y lo cierto es que si hemos renacido en Cristo, ya no es para vivir según nuestro criterio humano y temporal, sino para vivir para Él, para que andemos en vida nueva. Pónganse de pie en esta tarde, iglesia. Que haya habido oídos para oír. En esta tarde lo que el Espíritu nos ha hablado, lo que el Señor desea que nos acontezca día a día.